Bien, jóvenes, entonces en este video vamos a estar viendo el tema de los documentos por cobrar y el cálculo de los intereses, un interés simple, porque vamos a ver que hay interés simple y compuesto. El interés compuesto es el interés que normalmente aplican los bancos a través de una tabla de amortización. Pero en este caso vamos a trabajar un interés simple que normalmente se genera cuando una cuenta por cobrar se convierte en un documento por cobrar. Entonces vamos a hablar de inicio de los documentos por cobrar. ¿Qué son? Vamos a ver una definición y cómo surgen. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la mayoría de las empresas solicitan a los clientes que firmen documentos cuando se les amplía el pago de sus cuentas vencidas. En tales casos, las empresas prefieren el uso de documentos por cobrar en vez de cuentas abiertas o cuentas por cobrar, debido a las ventajas que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando un cliente por una razón u otra no puede cumplir con su pago, ya sea por un asunto de que es moroso o por problemas que le pueden surgir, en vez de cancelar una cuenta, porque muchas veces la Dirección General de Impuestos Internos no necesariamente se las va a admitir. Con esto hay que tener un poquito de cuidado, porque no podemos cancelar cuentas por cancelar. Debe haber realmente una justificación y una demostración de que nosotros hemos agotado todos los mecanismos posibles para recuperar la cuenta. Pero ya cuando nosotros contactamos al cliente, tratamos de llegar a un acuerdo con él, este acuerdo se plasma en un documento. Y ese documento, a diferencia de la cuenta por cobrar, sí va a generar intereses y va a tener fuerza legal, donde nosotros podemos inclusive demandar al cliente. Por eso, una empresa siempre va a preferir la firma de un documento a tener que cancelar una cuenta. Entonces, vamos a ver algunas ventajas de los documentos por cobrar. Primero, se puede convertir en efectivo antes de su vencimiento si se descuenta a un banco o a una entidad financiera. Nosotros tenemos un video colgado en la plataforma donde nos habla del documento por cobrar descontado, que yo le invito a que ustedes lo vean, porque ya es un tema de este proceso, ¿verdad? De este semestre. Entonces, el documento por cobrar descontado se convierte en un documento de negociación porque genera intereses, tiene ya un acuerdo, tiene una fuerza legal. Entonces podemos ir a un banco con ese documento y vendérselo al banco. Si, por ejemplo, nosotros le dimos al cliente un plazo de 4 meses para pagar, pero a los 2 meses necesitamos el dinero, podemos ir al banco y decirle, mira, yo te vendo este documento y el banco lo va a comprar, pero va a hacer un descuento de una parte o de todo el interés que genera el documento. Por eso se llama documento por cobrar descontado, porque le descuentan el interés que genera o parte, y esto va a representar precisamente la ganancia del que compra el documento. Entonces, también otra ventaja es que en caso de impago, permite efectuar una demanda judicial que va a hacer posible el cobro de la deuda. También la tenencia de un documento permite tener un reconocimiento por escrito, tanto del plazo de la deuda como del valor de la misma. También generan intereses, esto es muy importante, y el interés es un ingreso extraordinario para la empresa. De hecho, muchos documentos que se generan en las empresas, pues representan un ingreso representativo. También el plazo del documento se debe calcular con precisión. Vamos a aprender aquí que los días hay que contarlos, que un año fiscal, o más bien un año financiero, no fiscal, financiero, tiene 360 días para fines de facilitar el cálculo. En todos los cálculos financieros, un año no tiene 365 días, sino 360 días. Bien, vamos a ver
los elementos principales que componen un documento. Tenemos por un lado el beneficiario, que es la persona que cobra el documento. Y tenemos el aceptante, que es la persona que paga el documento. Hay otros nombres que se le pueden decir también, como librado, librador, pero básicamente la persona que cobra el documento es quien se beneficia por el interés que genera de ese documento. Y el aceptante es la persona que debe el dinero, quien aceptó realizar el pago bajo los conceptos establecidos en el documento. Y por último tenemos el interés, que es un elemento nuevo para nosotros. ¿Y qué es el interés? El interés representa el costo del dinero por su uso a través del tiempo. Si a mí me prestan dinero, no es de gratis. Ese dinero va a generar más dinero. Y por eso los bancos son entidades multimillonarias, porque su negocio es poner a producir el mismo dinero. Entonces, hay una fórmula que vamos a estar utilizando para el cálculo del interés. Esta fórmula establece que interés es igual a capital por tasa por tiempo. Esto lo vamos a ver aplicado en nuestra práctica. Vamos a ver un formato de documento. Hay muchísimos tipos de formatos. Aquí hay uno de ellos. Aquí no se visualiza mucho, las letras están un poquito pequeñas, pero parte de los elementos que debe contener un documento lo vemos aquí. Tenemos el nombre del beneficiario, tenemos la fecha de vencimiento. Por ejemplo, este es un esquema que normalmente se le llama pagaré. Cuando usted escucha el término pagaré, es un documento. Entonces, debe tener el lugar y la fecha en que se expidió el documento, el lugar donde se va a pagar, debe tener la firma de la persona que acepta. Por ejemplo, aquí tenemos los términos girado. Por ejemplo, aquí debajo dice firma del girado, firma del girador. Entonces, ¿quién es el girado? El mismo aceptante. ¿Quién es el girador? El mismo beneficiario. Entonces, vamos a ver ahora los asientos que genera el documento. Lo primero es que normalmente el documento, como les decía, no viene necesariamente de que prestemos un dinero. Normalmente viene de que hay una cuenta por cobrar, el cliente vino a hacer un acuerdo de pago, entonces la cuenta por cobrar se convierte en documento por cobrar. Entonces, si es, por ejemplo, porque nos están prestando dinero, entonces vamos a ver el cambio, aunque lo vamos a ver en este caso desde la óptica de una cuenta por cobrar que se convierte en documento bajo un acuerdo de pago. Entonces, fíjese, aquí tenemos que cuando se genera el documento, se debita la cuenta documentos por cobrar con el auxiliar del cliente, que es la persona que viene a hacer el acuerdo de pago. Y acreditamos la cuenta por cobrar con el mismo auxiliar, es decir, el documento va a tener el auxiliar Roberto Díaz. La cuenta por cobrar también tiene el mismo auxiliar, porque fue Roberto Díaz que vino a hacer el acuerdo. Entonces, debitamos el documento y acreditamos la cuenta por cobrar. Cuando el cliente viene a pagar el documento, ¿qué va a pagar el documento? ¿Qué va a pagar el cliente por este documento? Va a pagar el valor del capital, que es el valor original del documento, más el interés que generó el documento en el plazo de tiempo que le otorgamos para que el cliente pagara. Entonces, imagínense que fueron 100,000 pesos, que esos 100,000 pesos generaron un interés de un 15%. Entonces, el cliente va a pagar 100,000 más 15,000, va a pagar en total 115,000. Pero luego en el crédito yo voy a acreditar el documento por los 100,000 originales, el auxiliar del cliente por los 100,000 y los 15,000 que generó de intereses lo voy a llevar a la cuenta ingresos por intereses. Fíjense que le estoy acreditando, porque recuerde que los ingresos son origen acreedor, aumentan en el lado crédito.
Pero no siempre el cliente paga a vencimiento. Si el cliente no paga, en vez de afectar el efectivo, vamos a afectar nuevamente cuentas por cobrar. Ojo con esto. ¿Cuánto me debe ahora el cliente? Me debe los intereses más el capital. En total, 115,000. Entonces, yo voy a afectar, si él no me paga, y vamos a verlo ahora, nuevamente cuentas por cobrar, pero ya no por 100,000. La voy a afectar por 115,000. Y voy a acreditar el documento porque ya ese documento se venció. Ahora bien, normalmente en los documentos hay cláusulas para interés por mora. ¿Qué significa una mora? Que se atrasó en el pago el cliente. Pasaron 2 meses, 3 meses después que se venció el documento y esa mora se calcula de manera diferente al interés mensual. Se calcula en base a un interés por mes, porque el interés mensual en el documento se calcula en base a un interés anual. ¿Ok? Si es un 15%, un 10%, un 12% es anual. Y para calcular un mes o 2 meses tenemos que fraccionar. Pero cuando es por mora es un interés por mes que es mucho más alto. Entonces esa cuenta por cobrar sí va a generar intereses porque viene de un documento. Entonces la cuenta por cobrar va a estar intacta. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cliente decida venir a pagar por alguna situación. Imagínense que pasen 2 años, 3 años, mira, a veces la deuda se incrementa tanto que tienen que hacer entonces un nuevo acuerdo de pago. Y a veces lo que hacen es que le condonan. Condonar es perdonar una parte de la deuda para que el cliente salde. ¿Por qué? Porque está en data crédito, está en un organismo de información crediticia y no puede obtener crédito en ningún lugar hasta que no nos pague a nosotros. Entonces, cuando ese documento se vence, se convierte en una cuenta por cobrar equivalente a la suma del documento más el interés. Bien, entonces vamos a concluir este video aquí para pasar a un siguiente video donde vamos a ver la parte práctica de este tema.